un evento organizado, por su unidad regional Valle del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Agradecida a todos nuestros conferencistas de los diferentes jueves farmacéuticos durante estos 3 años que nos han acompañado. Hoy con un enorme placer, un honor presentarles a este conferencista que Voy a tenemos. parar, novela, porque hay una charla como buena. Voy a agradecerles, compañeros. Vamos a mantener los micrófonos cerrados. El colega estará haciendo su presentación de la conferencia del día de hoy y al finalizar van a poder hacer sus preguntas levantando la mano o escribiendo en el chat para proceder a hacer la lectura de ellas y a interactuar directamente con nuestro colega. Recuerden que hoy tenemos esta charla, diseño de instalaciones, ambientes y ambientes farmacéuticos. Ya la próxima semana vamos a tener un conferencista, creo que es, si mal no estoy, él es mexicano, con el apoyo del colega José Salamanca, sobre validación. A ver, les digo el título acá para que se vayan agendando desde ya. Áreas controladas, técnicas de control de contaminantes, que nos estará acompañando José Salamanca y un conferencista de México, que no tengo el nombre acá en el momento. A la siguiente semana vamos a tener una charla sobre atención primaria en salud con la colega Vilma Berrío y cerramos el mes con el doctor Guillermo Montoya sobre bioeconomía y estandarización de extractos para productos naturales. Este será el arranque del mes de este año y bueno, pues vamos a estar todos acá formándonos, actualizándonos en estos temas importantes para todos. Agradezco que por favor mantengan sus micrófonos cerrados en lo posible. Un saludo a todos nuestros colegas. Gracias por acompañarnos, gracias por su asistencia. Siempre saludo al doctor Lemaitre, ya vi que se conectó. Muchas gracias, doctor Lemaitre, por acompañarnos. Bienvenidos todos por acompañarnos aquí en la Unidad Regional Valle. Saludamos a nuestro presidente nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, doctor Federman Núñez. Federman, ¿está por ahí? Me pareció verlo. Federman. Sí, señora. Sí, señora. Un gusto saludarlos. Bueno, Federman, por favor, su saludo de bienvenida e reinicio de nuestro jueves farmacéutico, ya 4 años en esta labor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los colegas asistentes. De verdad que es muy grato volvernos a reencontrar y también pues agradecerles y felicitar a la Unidad Regional Valle por esta excelente iniciativa y por la continuidad. De verdad que es un logro inmenso tener esta capacidad para lograr que se tengan una serie de temas tan importantes de actualización. De verdad que también agradecer a Yasmín por el liderazgo en este proceso y por supuesto el compromiso para que estos jueves farmacéuticos pues sean institucionalizados como una oportunidad de actualización para todos los colegas químicos farmacéuticos. Entonces, de parte del colegio, pues vamos a trabajar para hacer mayor difusión y que un mayor número de colegas se vaya vinculando cada día más a este proceso. De parte del colegio, pues nuevamente muchos proyectos importantes, nuestros proyectos de ley,
que siguen adelante. Este año con la buena noticia de que el día antier, pues enviamos al colega Pedro Flores el trabajo desarrollado por el Tribunal Disciplinario para presentar nuestro proyecto de ley del Código de Ética del Químico Farmacéutico, una necesidad que tenemos como profesión y por supuesto con un impacto en la sociedad. Y los demás proyectos de ley que están vigentes, también atentos a la consolidación del proyecto que en su momento el doctor Rossi tenga para el INVIMA y por supuesto atentos a apoyar esta iniciativa y a concretar pues temas claves que en su momento pues los hablamos, pero dada la interinidad que él tenía, pues no se pudieron llevar a cabo. Entonces estamos ahí en ese proceso y también todo el trabajo de las salas especializadas y los colegas que estén vinculados y que no se hayan colegiado, pues bienvenidos son, porque el próximo mes de marzo tenemos nuestra asamblea en donde están cordialmente invitados a participar primero en las juntas de las unidades regionales y por supuesto después en la conformación de la nueva junta directiva que va a regir desde este año hasta el 2026. Entonces, cordialmente invitados con ideas, con proyectos. Y de verdad, muchas gracias y lo mejor para todos en este año en todos sus proyectos. Bueno, señores, bienvenidos. Arrancamos Jueves Farmacéutico 2024. Esta noche, nuestro conferencista, el doctor Juan Carlos Soto Cardona, químico farmacéutico con amplia experiencia en la industria farmacéutica, tanto multinacional y nacional, en áreas de dirección técnica, director de planta, de producción, de aseguramiento de la calidad. Juan Carlos es un experto en el diseño de áreas blancas y sus sistemas de apoyo crítico, experto en validaciones de sistemas de apoyo crítico, de sistemas de aire, docente universitario, consultor internacional en buenas prácticas de manufactura y sus procesos de certificación. Recientemente acaba de certificar una empresa multinacional ante la agencia alemana de productos derivados de cannabis medicinal. Bueno, quitémosle el medicinal porque el cannabis es una planta medicinal del cannabis, ¿sí? Es miembro de la sala de ingredientes naturales y preparaciones farmacéuticas a partir de ellos. Juan Carlos tiene una faceta súper hermosa, es dirigente gremial, presidente nacional del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, fue presidente de mi unidad regional Valle, ahora yo lo reemplazo. Y bueno, es secretario gremial de la Federación Farmacéutica Suramericana, director de la sección industrial de la Federación Panamericana de Farmacia. Entonces, señores y señoras, apreciados colegas, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y por todo el apoyo que siempre nos das como profesionales y como agremiación. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Yasmín. La pregunta obligada al iniciar, ¿me escuchas bien? Sí, ¿Sí me señor. escuchan? ¿Alguien que me...? Sí, señor. ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, yo sí te escucho bien. Sí, se escucha bien. Sí, señor, se escucha Yasmín, bien. o hermano, alguien que me confirme si me escuchan bien. Sí, señor. Sí, te estamos escuchando. Juan Carlos. Perfecto, Juan Carlos, te escuchamos Perdón, ¿me Juan están Carlos, perfectamente. oyendo? Es que todos te no, estamos nadie me escuchando. confirma. Puedes continuar. Sí, Juan, Bueno, ya ya te me escuchamos confirmó. muy Gracias, bien. Alejandro Sí, Sánchez. sí te Muy escuchamos y amable. te vemos Muchas muy bien. gracias a la Unidad Regional del Valle
por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar de nuevo en estos jueves farmacéuticos. Un saludo muy especial, obviamente, al doctor Lemaitre, nuestro presidente honorario, a Federman, nuestro presidente actual, a Fernando Puello, nuestro presidente anterior. Un abrazo a todos y mi bienvenida a todos para esta charla. Bienvenida a todos mis colegas y también bienvenidos los amigos de otras profesiones también quienes se hayan unido a esta presentación. Inicialmente aclarar el alcance de la misma, o sea, vamos a compartir tal vez una hora un poquito más de experiencias muy rápidas de los conceptos que debe tener un responsable sanitario, un químico farmacéutico en estos proyectos de planta. Es una invitación a una participación muy activa en estos proyectos. Nosotros trabajamos en equipos multidisciplinarios, a veces somos un poco tímidos porque diseño de plantas no nos enseñan hoy en día, pero es muy importante nuestra participación y esa es la invitación principal. Es un recorrido rápido por todas las experiencias, por muchos elementos a tener en cuenta por el profesional farmacéutico para participar exitosamente en estos proyectos. Entonces, cada uno de muchos de los ítems que vamos a hablar, pues amerita una charla aparte. Yo tengo un par de conferencias sobre sistemas de aire, otras sobre sistemas de agua, otras sobre diseño propiamente de instalaciones. Entonces, espero que me entiendan si a veces voy muy rápido porque quiero cubrir muchos temas, pero desafortunadamente no les puedo dar la profundidad que quisiera cada uno de ellos. Pero quiero dejar el mensaje global de toda la presentación de la importancia de nuestra participación en estos proyectos y la invitación a los químicos farmacéuticos y a todos los responsables sanitarios cuando participemos en este tipo de proyectos. No siendo más, empezamos pues básicamente. Queremos hablar en general de varios tipos de instalaciones farmacéuticas, de centrales de mezclas hospitalarias, que es una instalación muy importante, muy exigente, con características especiales, laboratorios en general de medicamentos de síntesis química, laboratorios de fitoterapéuticos, que es mi experiencia reciente y actual, y desde donde los estoy saludando, los saludo desde la hermosa Boyacá. Invitarlos a todos a que vengan a conocer Boyacá y para contarles un poco también en el desarrollo de la charla de este proyecto exitoso que estoy acompañando aquí en estas tierras. Vamos a hablar también de las plantas de cosméticos, sus particularidades, de una manera muy rápida. Entonces, creo que Yarmín ya les habló un poco de mí muy generosamente y le agradezco. Un amplio recorrido, tal vez 46 años de experiencia. Para muchos de ustedes dirán, uy, yo no había nacido cuando eso. Es muy probable que solamente tal vez el doctor Lemaitre y Fernando pues yo haya nacido antes de estos 46 años de experiencia industrial, pero con mucho gusto compartimos esa experiencia. Quienes me conocen saben que durante muchos años he trabajado en el área de validaciones y en validaciones siempre hablamos de tres lotes y como el número mágico. Entonces organicé mi experiencia profesional de A3 también. En 3 multinacionales trabajé muchos años, en 3 nacionales. Si ustedes ven, mi primera práctica fue sin ser profesional aún en 1977. Entonces por eso es que les hablo de 46 años, aunque son un poco menos ya como profesional, pero en ese entonces empecé en un laboratorio a hacer mis primeros pinitos, lavando tanques, fabricando productos, dirigido obviamente, y una experiencia muy linda. También en emprendimientos regionales, en emprendimientos personales, como mi empresa Inspect, que la acabo de vender hace unos meses, con 15 años con Inspect, validando plantas. Entonces, probablemente nadie en Colombia pueda decir que trabajó en diseño de muchísimas plantas. Yo trabajé tal vez en el diseño de 4 plantas, pero validé más de 70 plantas. Entonces, en el proceso de validación es un proceso muy lindo de aprendizaje también, donde uno conoce muchas prácticas de ingeniería, donde uno conoce muchas formas de pensar de los ingenieros y de los farmacéuticos y cuáles han sido exitosas y cuáles no lo han sido tanto. Y finalmente también esa experiencia gremial que afortunadamente son más de 35 años en el gremio, en el colegio, en la Regional Valle, muchos años
en la Junta Nacional 8 años consecutivos, representando internacionalmente a Colombia con mucho orgullo, con mucha satisfacción en varios eventos internacionales. Entonces, esa amplia experiencia de varios tipos, desde la docencia en 3 universidades en el Valle, desde la práctica industrial, desde las validaciones y la experiencia con mi propia empresa certificando esas plantas, desde la experiencia gremial, es que vengo a contarles un poco, que ojalá algo les quede del mensaje y de la invitación que les voy a hacer a lo largo de esta charla. Por eso hablo un poco de esa experiencia gremial y ese recorrido. Pues nosotros somos más de 4 millones de farmacéuticos en el mundo, más de la FIB alberga, que es nuestra Federación Internacional, más de 150 países, y ellos nos tienen divididos en nuestra forma de organizarnos en 8 secciones que son de práctica profesional y 9 grupos inicialmente, ahora son 6, donde están los científicos del área. Ahí está mi congreso donde representé primera vez que Colombia participó en un evento mundial en Dublín en 2013, después en Tailandia, en Argentina, en Lima, en México, bueno, en Puerto Rico, en muchas partes, representando a Colombia y hablando de la farmacia y de la práctica de la farmacia en todo el mundo. Les contaba que en la forma como la FIB tiene organizado, hay muchos grupos de trabajo. Nos interesa mucho el grupo industrial, donde vamos a hablar hoy de muchas plantas de alcance industrial, y tal vez la farmacia hospitalaria, donde también vamos a tocar tópicos de la farmacia magistral. Y también les cuento esto a manera de mención nomás, todos los grupos de trabajo a nivel mundial que tiene la Federación Mundial en Ciencias Farmacéuticas, grupos de investigadores solo para el mejoramiento y la actualización continua de la profesión. Eso como una manera de introducción de nuestra práctica profesional. Entonces, quería contarles que como una introducción a la charla vamos a hablar de varios aspectos. En nuestro rol, la invitación a participar como actores principales de los proyectos de ampliación de plantas o de construcción de plantas nuevas o de centrales de mezclas. Nosotros, como decía en la introducción, a veces somos un poco temerosos o tímidos cuando vamos a hablar, porque no estamos habituados con el lenguaje de ingeniería, no estamos habituados a hablar de dinero en las plantas farmacéuticas, no estamos acostumbrados a otros lenguajes con los que con las personas que interactuamos en estos comités de obra. Entonces es una invitación a que perdamos el temor, perdamos la pena, porque nuestros criterios, y es lo que quiero repasar con ustedes, son fundamentales, son los prioritarios en el diseño de una planta. El arquitecto podrá hablar de áreas, los ingenieros de mecánicos y todo hablarán de aire, los eléctricos de sus instalaciones, los sanitarios. Todo el mundo tiene que ver en el desarrollo de una planta, el gerente de proyecto con los recursos para ese proyecto, pero el criterio más importante, y no es porque sea nuestra profesión, es el nuestro cuando hablamos de diseño de plantas. Entonces, vamos a hablar de estos tópicos, el trabajo multidisciplinario, hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde avanzan otras profesiones, por qué no es bueno tampoco, aunque en proyectos pequeñitos nosotros mismos diseñemos tamaños de áreas y eso, hay otras especialidades para eso. Un arquitecto es experto en espacios, nosotros no. Entonces, ¿cuáles son nuestros aportes en el proyecto de plantas, en el proyecto de instalaciones? Y básicamente lo que vamos a revisar acá son criterios. Datos no, porque todos tenemos cualquier cantidad de proyectos, tienen diferencias y particularidades que los hacen especiales, específicos y especializados en determinado tipo de proyectos, pero vamos a ver todos los conceptos muy generales que debemos tener. ¿Qué hago mucho énfasis cuando hablemos y cuando doy mis conferencias y mis clases de diseño? Es muy importante que la planta quede muy bien diseñada, y por eso digo, una persona lista resuelve un problema, citando la frase de Einstein. Una persona sabia lo evita. Nosotros nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza a futuro si el diseño de nuestras instalaciones nos queda bien.
cuando el proyecto de una construcción de una planta termina, los ingenieros, los arquitectos, todas las profesiones cobran su dinero y se van. Nosotros somos los que quedamos ahí, al frente, para defenderlo. Entonces es mejor defender los criterios que han sido nuestros y no los criterios que nos haya tocado transar o aceptar de otras profesiones que ya se fueron. Y cuando vengan los entes internacionales o nacionales a visitarnos, somos nosotros los que tenemos que empezar a defenderlo. Entonces, por eso es el primer elemento que yo les doy para que ustedes dimensionen la importancia de todos nuestros conceptos cuando diseñamos una planta. Nosotros vamos a quedar al final del proyecto defendiendo todos los criterios con los que se ejecutó el proyecto. Los demás cobran y se retiran. Entonces, vamos a hablar de buenas prácticas, de ambientes controlados, en cosméticos, en hospitales, vamos a hablar de todos estos conceptos de manera muy rápida que nos toca enfrentar en un proyecto de diseño de plantas. Un proyecto normalmente, si es grande, tiene un montón de profesiones reunidas y opinando. Arquitecto, un gerente de proyecto, obviamente, la persona puede ser el gerente de la empresa o la empresa puede delegar en alguien la ejecución de ese proyecto, pero es el que maneja el dinero y el que balancea todas las opiniones de todos los que participamos en un comité de proyecto. Hay un arquitecto que es el especialista en espacios y en distribución de espacios. Así nosotros sepamos BPM, él sabe las condiciones, las normas arquitectónicas para escaleras, para parqueaderos, cuántos baños debe haber por persona que vaya a trabajar en por grupo, por número de personas, muchas normas que son importantes e incluso cuando vamos a diseñar áreas especiales, la parte directamente productiva, ellos también son los que más claro tienen el concepto de manejo de espacios. Es probable que en algunos proyectos pequeños esté uno con el gerente y no haya arquitecto y está un ingeniero de aires y unos pocos. En ese caso, ustedes deben arriesgarse a hacer esa división de espacios y eso, pero normalmente en un proyecto grande yo los invito a que cuenten cuáles son sus requerimientos y dejen que el arquitecto juegue con los espacios. Lo mismo el electricista va a tener unas necesidades, el experto ambiental otras. Hay profesiones que tienen que ver con salud ocupacional y tienen mucho que decir cuando vamos a diseñar espacios. Entonces, tenemos que aprender a hablarnos con ellos, a entendernos con todos ellos. Las fortalezas de ese comité están en nuestras diferencias, no en que seamos los mismos. ¿Qué tal que el grupo fuese solo 5 químicos farmacéuticos en un comité de proyecto? No, necesitamos diferentes enfoques y esos diferentes enfoques de un proyecto son los que le dan los que lo pueden llevar fácilmente al éxito. No hay problema que no podamos resolver entre todos y muy pocos que podamos resolver nosotros mismos. Cito estas frases como una especie de motivadores para lo que vamos a empezar y la invitación para escuchar otras profesiones, para saber escuchar otras opiniones, pero para exigir y para imponer los criterios que nosotros debemos imponer en algunos casos que no son negociables. Y vamos a empezar a hablar esos términos y esos puntos que no vamos a tratar de no transigir, o si vamos a transigir que sean muy pocas cosas que no sacrifiquen las buenas prácticas de manufactura y el riesgo sanitario del que nosotros somos los expertos. Ninguno de ellos es otro experto como nosotros en riesgo sanitario. ¿Nosotros qué pensamos cuando enfrentamos un proyecto de estos? Pues lo que idealiza es que mi proyecto, lo que yo voy a diseñar, va a cumplir estándares de BPM. Luego, cuando empezamos toda la fase de proyecto, me toca empezar a exigir, porque yo voy a dictar las bases del proyecto, qué tipo de áreas voy a tener, qué tipo de cultura voy a tener, cómo es la organización, cómo es el flujo de personal y de materiales. Y ellos van a empezar a jugar también con esos elementos. Y nosotros a exigir algunas cosas que no debemos negociar en la parte del desarrollo del proyecto. Y cuando estemos ya directamente en la construcción y todo, nos convertimos en casi que en interventores del proyecto, en exigir, y lo digo por experiencia propia, en algún proyecto, tal vez el más grande que yo participé, fue
definimos unas especificaciones muy claras del proyecto, pero no revisé al final el plano, las condiciones finales del último plano que se hizo, y algunos puntos quedaron como yo no quería, con algunos sacrificios de cambios de aire por hora o de condiciones que no deberían haberse cambiado si yo hubiera hecho un rol importante de interventor al final del proyecto. Entonces, todos esos aprendizajes los comparto porque son muy importantes y que los empecemos a aclarar y hasta dónde ceder. Bueno, estamos hablando de ambientes controlados, y ambientes controlados son muchos. El ambiente de una planta normal de síntesis química, el ambiente de una empresa de cosméticos, el ambiente de un área hospitalaria como la de abajo a la izquierda, el ambiente de una planta de biológicos que dirigí como la de abajo a la derecha, de vacunas veterinarias, aclaro, pero igual son la misma tecnología y todo que las humanas, porque no quiero que van a pensar que estoy, porque tenemos la idea que en Colombia no hay plantas de vacunas. Sí las hay muy pocas, muy poquitas, pero veterinarias. Tenemos que, el COVID nos enseñó que hay que implementar las plantas para vacunas de uso humano, y tienen unas particularidades esos ambientes controlados que es muy importante tenerlos en cuenta. Otros ambientes controlados, la industria de biotecnológicos, la industria de alimentos en muchos casos, fitoterapéuticos, que actualmente estoy en uno de ellos, una experiencia lindísima, y centrales de mezcla hospitalarias. En general, los hospitales son ambientes controlados con unas particularidades muy amplias. Todos estos ambientes tienen unos riesgos, tienen una planificación y tienen que tener la opinión de nosotros como expertos en riesgo sanitario en su participación. Tenemos que tener mucho rigor en las exigencias que vamos a hacer sobre BPM. Tenemos que entender el lenguaje del dinero y de los gerentes. Ahora les tengo unos ejemplos de cómo ve el gerente la construcción de un pasillo en una planta con un costo anual por su sistema de aire, y cómo lo vemos nosotros que queremos un espacio mayor para poder transitar con nuestros carros que manejan producto y que manejan los montacargas. Entonces, cómo hay que entender qué le preocupa a él por los costos del acondicionamiento de ese aire y las conveniencias para nosotros para facilitar el movimiento del personal en producción. Cómo negociar todo, buscar el equilibrio entre esas necesidades de BPM y las necesidades de recursos. Entonces, hay que saber comunicar esas necesidades de BPM y saber negociar con un gerente que está preocupado porque los recursos, sean de una multinacional, sean de un nacional, en todas las circunstancias son limitados y hay que hacerlos rendir muy bien, y nosotros no debemos quedar como los que queremos exagerar las exigencias. Créame que he vivido procesos y dirigí un laboratorio alguna vez de sueros en Colombia, sobredimensionado, porque lo diseñó una persona tal vez teórica, exfuncionaria de INVIMA, y sobredimensionó todas las necesidades y llevó ese laboratorio a la quiebra. Una planta hermosísima, pero quebrado porque sobredimensionamos las necesidades, y eso es lo que tenemos que ponderar en muchos casos, que hay un dinero que hay que invertir en esa obra y que su gasto debe ser lo más racional posible. Entonces, podemos participar en muchos proyectos diferentes. Podemos, y lo vamos a mirar enseguida, que ya los hablamos en la manera de introducción, qué tipos de proyectos vamos a participar, pero siempre nosotros seremos responsables de la parte central de esos proyectos. ¿De qué proyectos? Miremos el más común, que es por mucho muy sencillo de entender, los ambientes de los medicamentos de síntesis química. Es muy fácil de clasificar, digo yo, porque tenemos dos ambientes, estériles y no estériles. Así de sencillo es. Dos ambientes estériles que manejan 3 clases, A, B y C, y no estériles que manejamos clase D. O podemos manejar clase C y D, si quieren también, en algunos no estériles. Pero entenderlo conceptualmente es muy sencillo. Son dos ambientes, uno mucho más estricto que otro,
obviamente mucho más costoso. Hacer una planta de estériles es muchísimo más costosa que la otra, pero conceptualmente son dos tipos de ambientes. Fitoterapéuticos, cannabis, son dos ambientes también, por lo menos en el proyecto en que yo estoy en este momento. Es unos greenhouses, unos invernaderos gigantescos, donde hacemos toda la parte de cultivo. Diremos, nosotros no somos los expertos en cultivo, no. Ahí hay una certificación diferente, la certificación GACP para buenas prácticas de agricultura. Pero es una materia prima que va a ser un medicamento que vamos a vender muy probablemente como un medicamento, muchos de ellos como flor seca, algunos como extractos o otro tipo de productos. Pero entonces las buenas prácticas tienen que venir casi que desde el cultivo. Las personas que ingresan a nuestra planta ingresan con más trajes de protección que mucho laboratorio farmacéutico convencional. Entran con uniforme completo, escafandra, tapabocas, a mí me hacen poner tapabarba también, cuellos y zapatos, todas las exigencias de desinfección a la entrada a la planta, todo. Aunque yo no voy a certificar GMP en el cultivo, voy a certificar GMP en la planta que está al ladito, la de la derecha, donde ya vamos a elaborar con la planta, que apenas la cortamos. Esa es la frase que nos decían los auditores alemanes en la visita que recibimos ahora el 1 de diciembre, en fines de noviembre y 1 de diciembre. Apenas usted corta la planta, empiezan las BPM. Entonces, todo GMP, porque estamos elaborando la materia prima de un medicamento. Todo GACP en la primera parte, y apenas cortemos, vamos para el área de post cosecha, ahí empezamos a certificarnos en GMP. Y esta experiencia fue muy linda para mí. Primera autoridad alemana que visita físicamente y certifica un laboratorio de medicamentos de cualquier tipo en Colombia. Entonces, es un motivo de orgullo para nosotros certificar las dos cosas. Certificamos GACP previamente, 6 meses antes, y GMP ahora a fin de año. Es una experiencia linda, es un medicamento, así lo miremos a la izquierda con su sustrato, con su cultivo, pero es un medicamento lo que estamos elaborando ahí, y luego una planta donde hacemos propiamente el medicamento. Luego, cosméticos. Aquí sí hablamos de un espectro grande de ambientes. No es lo mismo el ambiente de un laboratorio que está al lado derecho de este abanico, donde yo hago productos, tintes para el cabello y eso que probablemente no requiera ninguna protección o una protección mínima, al producto primero de la izquierda, cosméticos para niños, es la misma que para un medicamento de síntesis química o las mismas BPM de medicamentos, porque puede tocar, lo mismo los medicamentos del área de los ojos pueden tocar membranas, en esos casos aplican las BPM. Entonces podemos revisar que la normativa de cosméticos no es tan exigente, pero manejamos productos muy delicados. Entonces, nosotros como responsables sanitarios tenemos que anticiparnos a esas condiciones, y vamos a hablar un poquito más adelante de algunas propuestas para el mundo cosmético que también tenemos, y con un trabajo que hizo una alumna mía con una tesis que le dirigí muy interesante para una propuesta para laboratorios cosméticos. Hospitales. Interesantísimo, complejísimo. Si tú tienes, cuando yo hacía validación en los hospitales, pues en mi empresa, validé, por ejemplo, un área de trasplante de médula ósea, 15 cuartos con niños trasplantados con uno de los niveles de asepsia interesantísimos. Y hablaba con el director de oncología de infectología de ese hospital, y decíamos, pero Juan Carlos, muy interesantes esas pruebas que ustedes hacen, yo no las conocía. ¿Cómo se cambia el número de veces de aire de un área? Y me decían, en mi consultorio yo puedo tener un paciente con tuberculosis, lo atiendo yo y él se va,
y después llega un paciente con VIH, inmunosuprimido, con alto riesgo de exposición, y me decía, ¿cómo sé yo que el aire ya no hay las bacterias que pudo haber quedado del paciente anterior? Entonces miren la importancia de todos estos sistemas de aire especializados en los hospitales. Un área de quemados. Entonces en un área de quemados el aire siempre tiene que salir porque no puede entrar ningún aire del exterior hacia el área porque ellos son muy susceptibles de alguna infección. Pero hay otras áreas que el aire, un área de tuberculosis o qué sé yo, en unas áreas de infecciones, el aire no puede salir porque tú arriesgas contaminar otros cuartos. Y ustedes, todos estos salas, están en un hospital y hay que combinarlos todos, los sistemas de aire, para reducir ese riesgo solo a través del aire. Ahora vamos a hablar otro poquito sobre eso. Y las centrales de mezclas, que son un caso bien especial. Yo no acepto que nadie pretenda minimizar el riesgo o la importancia de una central de mezclas. Es un laboratorio de inyectables dentro de un hospital. Lo podemos ver así. Sus condiciones son muy exigentes. Un laboratorio de inyectables, yo les dije a ustedes, es costoso y una operación muy compleja para hacer un inyectable. Y en la central de mezclas lo vamos a destapar. Lo vamos a ajustar la dosis. Entonces tiene que tener exactamente las mismas condiciones de un laboratorio farmacéutico donde se elaboró ese medicamento. Y tienen otras complejidades mayores, entonces con productos mucho más agresivos como un oncológico, productos con sus particularidades como los antibióticos. Entonces, todo eso hace que sea tan importante ese trabajo del diseño y del trabajo en una central de mezclas y del cuidado de sus ambientes. Aquí les muestro 3 ejemplos. Uno, una central de mezclas a la izquierda superior, muy grande, de un hospital en Cali, con 2 áreas de oncología. Si ven mi mouse ahí, 2 áreas de antibióticos, un área de nutrición parenteral y otra área de productos magistrales. Un área mucho más pequeñita en Popayán con solo 3/4. Un área en Palmira a la derecha con ya las áreas más tradicionales, oncología, antibióticos, nutrición parenteral y magistrales. Pues todas tienen diseños diferentes, orientación espacial diferente, pero una normativa muy clara en cuanto al manejo de sus esclusas, de que oncología y antibióticos son esclusas tipo burbuja, las demás pueden ser o cascada o sifón o burbuja, lo que usted quiera, pero estas 2 son muy exigentes, antibióticos y oncología, en la forma en que debemos mantener confinados los ambientes de antibióticos y oncología. Entonces, todos esos conceptos son muy importantes. Estos mini ambientes, un módulo de flujo laminar es un ambiente con una protección particular. Una cabina de extracción, la de abajo a la derecha. Ahí estoy protegiendo que solo el operario. Evito que a él le lleguen vapores o algo, entonces ni protejo el producto, ni protejo el ambiente, protejo el operador de los posibles gases de la cabina. En el módulo de flujo laminar, al revés, ya no protejo el operario, aquí estoy protegiendo el producto y estoy pasando un aire estéril a través de un proceso, asegurándome que quede estéril, pero todo el aire le cae al operario. Protejo el proceso, pero no protejo el operario, a la inversa de la cabina de extracción. Y luego la de seguridad biológica, donde ya me combinan las dos protecciones. Protejo el proceso y el producto, garantizo su aislamiento y al mismo tiempo protejo al analista con un manejo especial que tienen las cabinas de seguridad biológico para evitar que le poner en riesgo al analista. Estos ambientes son muy especiales y nos van a afectar los macroambientes. En muchos laboratorios vamos a tener múltiples cabinas de extracción en el área de control de calidad, módulos de flujo laminar, si hay áreas inyectables o si tenemos con unas adaptaciones especiales, los módulos para centros de pesaje, cabinas de seguridad biológica de acuerdo a los procesos. Entonces, estos microambientes no los podemos descartar. Con
el permiso de Raúl Quevedo de Cercal, utilicé esta diapositiva como una forma de resumir los procesos típicos de un proceso de definición de requerimientos de usuario, cuando definimos primero qué área con qué área cuento para hacer mi proyecto, qué tipo de producto me están exigiendo, ese producto qué tipo de clasificación de áreas requiere, requiere humedad controlada, requiere temperatura controlada, y ahí empiezo a jugar yo, y ahí sí entro yo con el ingeniero a definir cambios de aire por hora para las clasificaciones que me pide la norma. Pido sentidos de flujo para asegurar reducir el riesgo de contaminación cruzada. Miro muchas necesidades idénticas que ojalá pudiéramos sentarnos a evaluarlas cada una hora en este momento, pero obviamente no es el alcance de esta charla. Pero todo esto tenemos que sentar a definirlos y nosotros somos los actores principales de estas definiciones. Después necesitamos muchas otras consideraciones. Vamos a manejar solventes. Yo tengo una planta de alcoholes, ¿será que puedo hacerla recirculada? Con seguridad no, porque no voy a recircular vapores de solventes. Una planta cosmética, de esmaltes y todo eso, no puedo recircular ambientes. La de alcoholes, cómo son las cargas térmicas, el producto tiene protección de luz o no. Todos esos detalles, empezar a revisarlos, empezar a plasmarlos en unos requerimientos de usuario que damos nosotros como responsables sanitarios. Y cuando ellos empiezan a presentarnos planos, aquí voy a hacer una primera recomendación muy directa. Que la hacía yo y ahora les voy a mostrar unos planitos de algunos ejercicios que hacía con mis alumnos de diseño simulado de plantas, donde yo siempre decía, nunca, nunca, por brillante que sean los profesionales, el primer plano va a ser el definitivo. Siempre van a ser muchos. Y yo a un proyecto que no tenga por lo menos 8 o 10 planos revisados y cambiados, no le creo, porque probablemente les faltó revisión. Entonces empiece, haga el primer plano, empieza a organizar espacios, flujos y todo, y con seguridad va a requerir 4, 5, 6, 8 revisiones, hasta que ya en el último plano, digamos, vamos con empecemos ya a ver magnitud de obra y a empezar a hacer el proyecto. Entonces, primero tenemos que hacer todas estas etapas. Este es un ejercicio que les pongo yo que hacía con mis alumnos, pero para expresarles otra cosa. Yo les daba lotes irregulares, a todos nos encantaría trabajar con rectangulitos para hacer proyectos, pero a veces tenemos un lote en una esquina, tenemos lotes irregulares, entonces yo les daba figuras geométricas de cualquier tipo para que con base en eso hiciéramos diseños. Utilicé para explicarles, para primero que hablemos sobre las primeras necesidades que tenemos que definir. Nosotros tenemos que definir flujos de personal, no podemos tener contraflujos, tenemos áreas especializadas, entonces vamos a definir flujos de personal, flujo de materiales, por dónde entran y por dónde salen los materiales a los procesos. Flujos de aire, los definimos nosotros, porque nosotros conocemos los productos que vamos a procesar en nuestra planta. Diferenciales de presión, nosotros somos los que necesitamos definir qué tipo de protección, si el producto requiere casi que un aislamiento completo por su complejidad o un diferencial sencillo que me permita una unidad manejadora más económica. Todo eso lo definimos nosotros. El ingeniero nos va a hacer una propuesta y nosotros vamos a revisar esos diferenciales y esos sentidos. ¿Quién da la clasificación? Nosotros. Mi primera experiencia con terceros, no propia porque validando empecé hace muchos años antes, en los años 88, 89, pero las primeras que hacía con terceros en el 2000, cuando estaban en procesos de certificación, hubo muchos procesos de estos de definición de clasificación de áreas, incluso de estos como tan sencillo, y yo llegaba con mi informe de validación
a una mesa donde estaba un director técnico al frente, QF generalmente, y un ingeniero de proyectos, un tercero afuera, y yo con mi informe de validación diciendo no cumple, y recriminándose uno al otro, el director técnico diciendo es que usted no me hizo eso, no tuvo en cuenta las partículas, y el ingeniero diciendo usted no me dijo que su área era clasificada, no me dijo estas cosas. Eso era normal. Eso fue normal hace 23 años. Estoy hablando del 99 y el 2000, donde fue un aprendizaje para todos en Colombia, todo esto. Hoy en día es inaceptable que un ingeniero no le pida a usted todas estas definiciones de usuario. ¿Qué tipo de clasificación requiere usted para sus productos? ¿Y quién la va a dar? Usted, el responsable sanitario, nadie más. Los cambios de aire por hora sí se los va a sugerir el ingeniero, porque esto no hay una norma. Para lograr esta clasificación que hablamos, el ingeniero va a pensar en dar un determinado número de cambios a cada cuarto, pero usted es el que va a decir, para cada proceso, yo que lo conozco, súbame los cambios o mérmelo. Y siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo en mi planta un cuarto de líquidos y un cuarto de sólidos, de no estériles, un cuarto para hacer tabletas y otro cuarto para hacer jarabes, la especificación de ambientes es la misma, clase D. Y alguien puede decir, póngale 20 cambios, pero usted sabe que en el de sólidos va a haber procesos de molienda, va a levantar partículas, va a haber 3 o 4 personas, y en el de líquidos va a haber una sola persona disolviendo una materia prima en un líquido. Entonces, usted que conoce el proceso con su criterio puede decir, mira, en el de líquidos, dame 18 cambios, mermame un poquito y aumentarle al de sólidos porque allá va a haber más gente y más partículas, entonces necesito más cambios de aire. Eso lo sabe usted. Su ingeniero de aires solo va a coger una tabla que ahora les muestro y va a decir, le voy a poner tantos. Y el gerente se le va a querer bajar un poquito para mermarle el costo a su unidad manejadora de aire. Entonces, usted es el que conoce su proceso y usted dice, auménteme acá para una misma clasificación, para una clase D. Auménteme en este cuarto que ahí manejo un proceso más generador de partículas y en este podemos dejarlo un poquito más bajo. Eso es por el responsable sanitario. Un ingeniero de aires no sabe esos detalles, usted sí. Planos de distribución de agua, obviamente, vas a tener agua potable, agua purificada, agua destilada si tienes inyectables, todos los tipos de clasificación de agua. Tú eres el que dice dónde requiero los puntos de uso. Él podrá saber en qué cuarto se consume, pero usted tiene cuartos de lavado donde tienen que hacer enjuagues con aguas tratadas y tiene muchos tipos de opciones dentro de su sistema de agua, entonces tiene que ser un circuito cerrado, entonces no puede ser demasiado grande tampoco, preferiblemente. Todos esos criterios los tiene usted y los define con su experto, con su ingeniero mecánico. Otros sistemas de apoyo crítico, si tiene aire comprimido, si tiene gases, si tiene oxígeno, nitrógeno, si tiene todos aquellos que utilizamos en sellado de ampollas, si tienen otros sistemas de apoyo crítico, usted es el que va a definir en qué parte de la planta los necesita y verificar la instalación que va a proponer su ingeniero de aires. En general, en instalaciones, voy a hablar ya de otros detalles más allá de lo conceptual que es lo que hemos hablado. Hay muchos libros donde nos podemos apoyar. La ISPE tiene unos libros muy buenos para diseño de plantas, la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, nosotros vamos a revisar, los invito a que revisen los conceptos de diseño. Ustedes no van a hacer cálculo de qué volumen de aire le va a dar a un cuarto para que me den los cambios. Eso es problema de su ingeniero, pero usted le va a decir, deme 20, deme 25, o súbamelos un poquito, o ahí los que necesito que me suba aquí los puede mermar en aquel cuarto. Ese es un cuarto de almacenamiento de equipos. Ahí no hay un producto expuesto, bájemelo a 15. Esa es una esclusa, nunca hay producto expuesto ahí, bájemelo a 12 cambios. Así, usted es el que juega con esos conceptos y hay muchos libros que nos ayudan a tener estos conceptos iniciales. Vamos a tener ciclometría, definir cuándo necesitamos humedad controlada o no, qué tipo de filtración vamos a revisar con el ingeniero,
y con el gerente de proyecto a ver qué tipo de filtración y prefiltración vamos a dar. Todo esto lo vamos a revisar ya muy rapidito. Como les decía, hay muchos libros que nos apoyan en esa parte, pero usted es el que conoce su proyecto y sus productos. Usted sabe que tiene que proteger 3 cosas: su producto, su personal y la responsabilidad que tenemos hoy en día, el medio ambiente. Tenemos que trabajar en las 3 cosas. Nosotros, en el proyecto en que yo actualmente estoy, todo el agua del proyecto de cultivo es con agua lluvia. No utilizamos agua de ninguna parte, no disponemos de agua para ninguna parte, es agua lluvia que utilizamos en el proyecto. Eso es responsabilidad ambiental. Entonces, todos estos libros nos ayudan a tener claridad en algunos conceptos para el diseño que nos interesa. Nosotros vamos a intervenir en áreas operacionales, vamos a opinar sobre los acabados, vamos a opinar sobre la filtración, los cambios los vamos a exigir nosotros y los diferenciales, porque nosotros somos los que tenemos que prevenir la contaminación cruzada y vamos a intervenir en todos estos detalles. Ya los dijimos, necesidades de temperatura, de flujos de personal, de niveles de sanitización, de niveles de esterilidad, procedimientos de cambio de ropa, todo esto, movimiento de equipos. Si yo tengo un equipo gigantesco que eventualmente tengo que hacerle un mantenimiento fuera de la planta, pues yo no lo voy a poner en el centro de una instalación. Yo lo pongo en la frontera de manera que cuando necesite sacarlo, pues tumbo un muro que uno lo pone fácil de tumbar, saco el equipo, le hago el mantenimiento, lo vuelvo a ingresar y vuelvo a poner el muro. Eso nos parecerá raro, pero es un movimiento común que se hace en plantas. Pero no vaya a cometer el error de poner ese gigantesco equipo en el centro de su planta, porque no va a poder hacer ese procedimiento. Humedad relativa, hay que controlarla. Hay varios métodos, unos más sencillos, otros más complejos. Aquí puse uno más complejo en la parte inferior, un efervescente. El control de humedad es muy alto. Entonces, hay que hacer un método de los que conocemos ciclométricos por rueda de cloruro de litio, o por esos métodos que bajan la humedad bastante. Si no necesitamos la humedad tan baja, pues podemos colocar estos sistemas convencionales por punto de rocío, donde enfriamos. Y nosotros tenemos que saber quién es el que más sabe sobre por qué necesito controlar la humedad. Yo normalmente los farmacéuticos tenemos 2 razones para controlar humedad. O porque el producto es estable o por maquinabilidad. Si mi producto se degrada, como los 2 ejemplos que tengo ahí, penicilinas y efervescentes, yo tengo una exigencia de control de humedad. Pero hay otra exigencia que es por maquinabilidad. Yo puedo envasar una leche, un producto en polvo de gran tamaño y tengo que controlar la humedad de ese cuarto. No porque afecte la estabilidad, sino porque el producto no se deja envasar. Si usted no le controla la humedad, empieza a pegarse en las boquillas, empieza a dar variaciones de peso altísima. Entonces, cuando usted tenga que hacer llenado de polvos de gran volumen, pues no va a ser de un gramito de eso, sino de frascos con un polvo más cantidad. Usted tiene que controlar el polvo, es para que su máquina dosificadora trabaje bien. ¿Y quién sabe la diferencia de la que estoy hablando? Usted, químico farmacéutico responsable del proceso, sabe si yo necesito por estabilidad de producto o por maquinabilidad, porque mis máquinas trabajen bien. Y ahí decido si le acepto la propuesta del señor de hacerme un área de efervescentes por punto de rocío, le voy a decir, no tiene posibilidad de que yo le acepte eso, porque por punto de rocío nunca voy a llegar en nuestras ciudades a una humedad del 20% que requiere un efervescente. Entonces, no somos diseñadores, pero tenemos estos criterios muy claros del nivel de estabilidad que requieren algunos productos. Bueno, y recuerden que hay una electricidad estática cuando usted baja mucho la humedad, pero bueno, lo hablaremos en alguna oportunidad si es pertinente.
Definir cuando ingresa el proceso si mi proyecto va a ser cerrado o abierto. Hoy en día hay plantas donde usted entra con ropa de calle y son el ladrillo a la vista. ¿Por qué? Y hacen medicamentos. ¿Por qué? Porque son procesos cerrados, donde las máquinas y todo están en unos microambientes. Son mucho más fáciles de operar, son mucho más fáciles de controlar, pero son mucho más caras de su instalación inicial. Esa decisión se la tiene que dejar usted al dueño de la empresa. ¿Hacemos un proceso cerrado o un proceso abierto con ambientes que nos sea más barato instalarlo y simplemente controlo las condiciones exteriores? Tipo de producto, ya lo dijimos, si es una penicilina, tiene que ser una planta aparte. Hay antibióticos y hormonas, y ustedes conocen la normatividad que exige que sean en plantas especializadas. Hay unas áreas, las que he subrayado, que es responsabilidad directa nuestra, y las otras 4 opinamos porque hay cosas que nos afectan los procesos. Áreas técnicas son aquellas áreas donde están las unidades manejadoras. Estos son 2 plantas reales que califican Colombia. La de la izquierda, más antigua, donde había unos pisos técnicos en ese entonces que uno tenía que entrar casi que agachado o acostado para entrar a verificar una integridad de filtros. Y las plantas modernas, donde los pisos técnicos son unas terrazas con un acceso muy fácil, donde uno puede evaluar. Es obvio decir que lo recomendado es lo de la derecha. Lo otro es más histórico porque antes se hacían sin consideración de esos espacios. Hoy en día tenemos que tenerlos muy en cuenta y ojalá sean los segundos con que podamos acceder desde arriba. Ya hablamos de esta parte, la voy a pasar un poquito más rápida. Lo de procesos y equipos especiales, un accidente que veo en esa foto, alguien en una planta colocó una autoclave de óxido de etileno en una parte muy profunda. Cuando tuvo problema ese equipo, pues destruyó toda la planta. Entonces, son conceptos que a veces son difíciles porque las plantas van creciendo con los años y pasan estas cosas, pero el ideal es que usted lo pueda predecir. Yo dirigí un proyecto, una planta de sueros que les comenté a ustedes, que no el proyecto de diseño, ya me tocó llegar a certificar la planta, y era un autoclave de 10 litros de capacidad. Entraba yo caminando y era un autoclave muy grande. Era en las afueras de la planta, con unos muros que lo separaban de la propia planta, por si ese equipo tenía un problema, no nos destruía la planta. Si por cualquier circunstancia tenía una puerta gigantesca que había que maniobrarla con unos gatos hidráulicos gigantes y con unas cadenas para asegurarla, pero si esa puerta se llegara a zafar por algún problema, destruiría una planta. Aquí, eso hay que contemplar lo que quede retirado y cómo van a ser tus procesos para que eso no pase. Cuando vamos a hablar de áreas de control de calidad, importantísima, cuál es el área de fisicoquímica con un uso intensivo hoy en día de cabinas de extracción, ojalá por analista, un área de instrumental aparte. Si yo tengo una planta de biológicos, piden que el área de calidad sea insertada dentro de la planta, a diferencia de otros donde la mayoría de las veces vemos las áreas de calidad por fuera de la planta misma de producción. En biológicos se exige que sea adentro. Áreas de almacenamiento de estándares, áreas de muestras, de estabilidades con sus condiciones tan particulares, las áreas de microbiología con esos microambientes tan exigentes hoy en día también para tenerlos en cuenta. Todo esto hay que considerarlo en un área de control de la calidad. Las áreas de dispensación, qué importantes que son, qué delicadas que son. Son la frontera entre nuestra área blanca y nuestras áreas negras de bodega. Y hay un montón de exigencias por ahí que dicen que deben ser con flujo laminar. Es cierto, pero no necesariamente módulos de flujo laminar. Me explico, exigen laminaridad que proteja el proceso de pesaje, pero nosotros en los módulos de flujo laminar para procesos estériles nos exigen unas velocidades altas para asegurar el control. Aquí una velocidad alta distorsionaría los pesajes de las balanzas.
Entonces, los módulos de flujo laminar en centros de pesaje tienen unas especificaciones diferentes a los módulos de flujo laminar tradicionales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tienen que tener colectores de polvos, obviamente. Tienen que tener una clasificación de acuerdo al área que sirven. Esas áreas de dispensación, si sirven para área estéril, tienen que ser estériles. Si sirven para áreas no estériles, pues obviamente no serán estériles. Eso de manera general, hay particularidades. Yo puedo tener un ambiente no estéril si yo tengo, pues para pesar materias primas y después voy a hacer un proceso aséptico, voy a tener una filtración esterilizante. En ese caso sí puedo pesarla en un área de dispensación convencional. Todos estos detalles hay que tener en cuenta. Ustedes miran una cabina APB, una Air Protection Boot, que es la tradicional para centros de pesaje, y un módulo de flujo laminar como el de la derecha, donde tiene unas velocidades mucho mayores que no nos sirven. Nos sirven en ambos casos la laminaridad para proteger el pesaje, pero hay velocidades de aire muy diferentes. Y ahí es donde yo les digo que hay que saber hacerlo, porque si le compramos un módulo de flujo laminar a una persona cualquiera que fabrique módulos y lo vamos a usar en pesaje, vamos a tener muchas dificultades. Almacenes. Puede que nosotros no seamos los expertos en almacenes, hay buenas prácticas de distribución, hay especialistas en esas áreas y todo, pero nosotros tenemos que tener ciertas condiciones muy definidas en almacenes. ¿Cuáles son las áreas de cuarentena aprobadas? Si es que vamos a tener áreas físicas definidas o es que vamos a manejar bodega caótica para manejar de manera computarizada los estatus de calidad. Si tenemos ambientes con inflamables, que ahí sí tienen unas áreas especiales, si tenemos cuartos para refrigerados, todos esos conceptos usted los tiene que vigilar, porque usted es el responsable, así sea, le digan que esa no es un área directa de producción y de calidad, pero usted tiene su producto terminado y sus materias primas allí, entonces tiene que opinar y aprobar, revisar y aprobar esos conceptos. Las áreas técnicas, ¿dónde van a ponerlos estas unidades de expansión y todas las unidades de manejo de aire y todo? Usted revise, mire bien dónde van a quedar. Si una unidad de estas tiene tendencia a vibrar, no la deje encima de un laboratorio de análisis que usted tiene, que tiene equipos muy sensibles y que esa vibración arriba lo va a perturbar. Entonces, mire que usted no está diciendo dónde ponerlas, pero usted sí le está diciendo dónde no ponerlas, porque yo ahí debajo tengo un laboratorio de análisis que se me va a perturbar y equipos que no van a trabajar bien con esos detalles. Son muchos detalles, pero anímense a participar, a revisar, a leer. Esta parte, perdón, es más de los arquitectos. La parte exterior donde está la seguridad, las dimensiones de los parqueaderos no las da nadie. Esos son estándares, eso lo saben ellos. Las iluminaciones en oficinas, toda esta parte, eso ya es, creo yo, que más de otros profesionales donde nos informamos simplemente de esas condiciones. Los esenciales, en aquellos revisamos, miramos y aprobamos. En estos sí son esencial nuestra participación. Revisamos y los aprobamos. Pisos. Yo creo que todos hemos oído hablar del epóxico, pero el epóxico hay mortero epóxico y pintura epóxica. Son para dos tipos de trabajo diferentes. ¿Dónde, en qué áreas me aceptan cemento revestido, granito? Lo de media caña sí lo conocemos todos, creo que es muy común, pero hay tipos de material. Hoy en día volvieron a ser aceptables otros tipos de materiales, vinilos y otra cosa que en alguna época los retiramos de las áreas porque no estaban trabajando muy bien. Hoy en día han regresado con ofertas muy importantes, pisos de vinilo en áreas estériles incluso. Entonces hay que revisar todo eso y aprobarlo. Lo que les decía del mortero epóxico, el mortero epóxico es cuando usted tiene en su planta trabajo pesado. Si por mi planta va a pasar un montacargas, yo no puedo pintarlo con epóxica solamente.
necesito ponerle el mortero epóxico, esas capas que le dan resistencia mecánica al peso de los equipos que van a pasar. Si yo tengo una central de mezclas, no pongo mortero epóxico, ahí nunca voy a tener algo tan pesado más allá de unos carritos para movimiento o algo. La pintura epóxica me va a trabajar muy bien. Entonces, no vaya a poner pintura epóxica en un área de alto flujo, en un laboratorio de trabajo pesado. Allí es mortero epóxico. Todo esto son muchos detalles que encuentran en todos los libros de referencia, con muchas recomendaciones, evitar cielos falsos. No hay que tener cielos falsos, sobre todo aquellos que cubren varios cuartos y mucho, un cielo falso, pero de un cuarto en puntual. Redes eléctricas y todo, preferiblemente no insertadas en la pared. Panel yeso, dicen, todos los libros no recomiendan el panel yeso. Sin embargo, es tal vez lo más usado en Colombia por la facilidad de modificar la distribución de áreas. Pero usted debe saber que no lo recomiendan, y si tiene un producto muy sensible a la contaminación, no trabaje con panel yeso, trabaje con otro tipo de materiales, vidrios, aluminios, todo este tipo. Esto es casi que motivo de una charla completa, una selección de todos estos materiales hoy en día, y es muy de los arquitectos, pero arquitectos expertos en áreas blancas, donde saben ofertas de materiales bien interesantes. Las puertas estas que se deslizan de manera lateral, a un arquitecto le puede gustar mucho porque no requiere mucho espacio, pero no son aceptadas. La posibilidad de contaminación en los rieles donde circulan es altísima, y dependiendo del rigor del ente de vigilancia, no te las van a aceptar. Las puertas de vaivén a mí me encantaban en áreas de inyectables en mi primera época, porque yo empujaba con el codo la puerta de vaivén y no tenía riesgo de contaminación de las manos por las puertas. Pero vinieron los de seguridad industrial a decir que son riesgosas porque golpea a una persona al otro lado o por algunas restricciones. Entonces, evaluar si se van a utilizar o no. Si yo la tengo en vidrio, la podría utilizar porque no hay el riesgo del accidente. Entonces, todos estos temas son complejos, pero participen, hablen. Estos espacios siempre nos piden doble vidrio en ventana. Pero a veces el que los instala no es muy experto y empezamos a tener problemas de contaminación. Mucho cuidado con el tratamiento antes de sellar una ventana de estas para que usted esté seguro el año, 2 años, los años que vaya a operar, que va a trabajar bien y no le va a crecer ahí una contaminación. Sistema de agua. Esto sí que es una charla completa. Nosotros hasta a veces nos confundimos en los mismos términos en que nos referimos al agua. Recuerden que la farmacopea define varias clases de agua, pero define en general agua potable, agua purificada y agua para inyección, como clasificaciones de calidad. Bueno, define otras también de uso hospitalario, agua para irrigación, otras. Pero de industrial son 3 calidades. Los demás son métodos. Entonces usted puede decir, yo tengo un sistema de Olmos y reversa. Ahí no está diciendo la calidad, está diciendo el método. Yo tengo un agua destilada. Bueno, sí, destilada, pero ¿para qué? Para usarla como purificada, para usarla para inyección. Entonces, uno es la forma en que lo obtengas y otro es la calidad del sistema de agua, porque es bueno tener, eso es lingüístico nomás, tener claridad en la forma en cómo denominamos nuestros sistemas. Es complejo hacer un sistema de agua, es fácil de conceptualizar, pero todos aquellos que hemos trabajado en laboratorios sabemos que los conceptos son fáciles de entender, pero mantener la calidad de un sistema de agua es muy complejo. Hay que tener muchas consideraciones, el tipo de unión, la soldadura que tiene, la inclinación de los loops, los sistemas de venteo para tanques, las patas muertas. Recuerden que hace unos años hablábamos de 6D, las patas muertas de 6 veces el diámetro. Hoy en día no más de 2, dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo son las mediciones
cómo asegurar la turbulencia porque evita que se forme biocapa, cómo medir los medidores de Coriolis para medir esas velocidades, incluso otros detalles como aquellas especificaciones de grid y de Ra, que son esas microscopía de las superficies del acero. Entonces, si usted tiene un sistema inyectable, usted le tiene que decir a su proveedor cuánto es el Ra que usted puede aceptar, cuánto es el grid que usted puede aceptar para su tubería de su sistema de agua. O sea, ese es un proceso complejo y usted tiene que estar y usted tiene que definir sus criterios para el éxito del proyecto. Entonces, de manera muy general, también muy rápida, vamos a mirar. La ISPE, la Asociación Americana de Ingenieros Farmacéuticos, pues dice que usted va a diseñar de acuerdo al proceso, entonces tenga en cuenta los flujos de personal, las fuentes potenciales de contaminación, los procedimientos de limpieza. Usted defina primero cuál es mi proceso y con base en eso define su planta. O también las regulaciones. Si yo voy a hacer una planta de hormonas, pues sé que es una planta aparte. Y si tengo responsabilidad ambiental, sí que es cierto que tengo que definir cómo voy a aislar mi planta del medio, además de la protección de mis trabajadores. Tengo que definir todos estos requerimientos de usuario, los tengo que dar yo. Mis flujos, mis condiciones de temperatura, mi clasificación de áreas, todo. Puede que hasta la estrategia de manejo de esclusas, que de pronto la miramos enseguida en un momentico, depende de nuestra opinión también. Podrá sugerir algo el ingeniero, ahí hay más flexibilidad, pero tiene que opinar usted y definir todas estas cosas. Bueno, voy a adelantarme un poco porque estos son todos los criterios que no tenemos tiempo para detallar, pues porque son sistemas de HVAC, también son, tengo 3 conferencias solo hablando de HVAC, entonces para que ustedes entiendan la complejidad. Mi primer mensaje es casi que el mismo que les hablé al principio de instalaciones. Si nos queda bien diseñadito el sistema de aire, nos ahorramos miles de dolores de cabeza. Por eso enfatizo que participemos mucho y exijamos mucho. Un sistema de aire es una unidad manejadora, que son especializadas para farma, diferente a todas las otras, tal vez en las paredes y en eso, pero en su concepto de funcionamiento es el mismo. Es un equipo para controlar temperatura, humedad y retirar contaminación. Es lo mismo que estoy diciendo acá. Temperatura, humedad, asegurar el movimiento del aire y asegurar la calidad del aire. Esto es un sistema de aire normal, donde hay un ventilador, donde hay una filtración y un intercambio de temperatura. Es muy importante este concepto que nos dice la misma ISPE. Muchas veces en las plantas tenemos problemas reiterativos de contaminación y le echamos la culpa al sistema de aire. Cuando yo los invito a participar en un diseño exitoso, es que el sistema de aire le va a ayudar a quitarse mucho dolor de cabeza. Pero no es obvio para que usted tenga mucho énfasis en las buenas prácticas de manufactura. Si usted tiene su plantica, así le quede muy bueno el sistema de aire, pero no tiene una cultura GMP, va a tener todos los problemas del mundo. Si usted tiene una buena planta y una buena GMP, va a tener muchísimos menos. Las buenas prácticas de manufactura, un buen diseño de aire, no reemplaza las buenas prácticas de manufactura. Sí nos ayuda para mucho, pero no es suficiente. ¿Por qué le voy a decir por qué tenemos que intervenir mucho? Cuando usted le pide a un ingeniero de aires que ponerme un aire acondicionado para esta oficinita, su ingeniero va a medir la ventana y la radiación del sol, la radiación de sus lámparas, la radiación de los equipos que usted tenga y la radiación del número de personas. Y con base en eso calcula el número de cambios de aire por hora que requiere esta oficinita. Y normalmente para una oficina y una casa le van a decir, con 5 cambios usted tiene acondicionado su ambiente porque le calculé la carga térmica del sistema de aire, del sol, de los equipos de iluminación, de los equipos que generen calor y del número de personas. Eso es carga térmica. Es el concepto de los ingenieros.
Y créanme que no sirve casi para nada en el cálculo de los cambios de una planta farma. Me voy a adelantar a este cuadro. Este es un cuadro que tienen todos los ingenieros donde le dice cuántos cambios de aire tiene que tener este tipo de instalaciones. Una cocina de una vivienda, 30 cambios por hora. Un apartamento, 5 cambios por hora. Una cocina de restaurante, 30. Un billar, 25. Entonces, ellos pueden querer, pero esto es solo carga térmica. Si yo voy a tener un cuarto con BPM, por carga térmica me va a dar 5 cambios de aire por hora. Pero por BPM voy a pedir 20 o 30. Entonces, miren que este concepto de los ingenieros de aire no es suficiente en una empresa farma. Y viene mi primera recomendación en cualquier proyecto. El ingeniero que calcule aires tiene que haber trabajado áreas blancas, porque si no va a trabajar con este concepto nomás. Y el que ha trabajado áreas blancas sabe que el concepto que interesa es el cambio por BPM. Entonces, ese es el punto de partida. El ingeniero que a usted le pase un plano que algunos se van a reír porque conocen esto que les voy a decir, con unas crucecitas que a este cuarto más 3 y a este cuarto más 2, ese no sabe de áreas blancas. Porque el de áreas blancas no calcula los cambios de aire así. Los calcula con otras muchas cosas que ya vamos a ver muy rápidamente. Que se me está agotando el tiempo. Él tiene que considerar todo esto. Usted le va a decir qué tipo de aire necesita. Usted le va a decir, va a negociar con él los otros puntos. Y él va a empezar a determinar. Usted le va a decir qué clasificación de área necesito para mi producto. Entonces, esa clasificación la valida usted con el recuento de partículas totales. Y normalmente, en industria farma, como ya vimos, la clase 5 y la 7 para inyectables y la 8, que es la clase D, para no estériles. ¿Cómo se ve eso? Mire, dentro de la zona de envase con flujo laminar es clase A. Por fuera es clase B en los medicamentos y clase C en algunas otras áreas. Antes se aceptaba C en el entorno de un ambiente clase A. Ahora solo B para medicamentos de síntesis química. Hay otros casos donde todavía se acepta que sea C. Entonces es A en un entorno de estos. En una central de mezclas, A todavía le aceptan un entorno C. Si usted va a hacer un área nueva, adelántese de una vez y hágala con un entorno clase B. Tenga en cuenta eso si es un proyecto nuevo. Así le parezca extraño a un arquitecto. Yo acabo de diseñar hace 2 años dentro de una planta donde estaba un área de microbiología. De una vez la hice en A, en entorno B, porque no me la exigen hoy, pero dentro de poco me lo van a exigir. Entonces, me anticipo. En cambio, los no estériles, todos son clase D. Ahí es mucho más fáciles. Cambios de aire por hora. Sugiero siempre que ustedes insistan mucho. El número de cambios por hora es variable de acuerdo al proceso. Hace muchos años, antes con esa norma que les menciono ahí, todos los ingenieros hablaban, farma, 20 cambios por hora. No, ya eso cambió. Me aceptan cuartos donde la generación de partículas es mínima, cuartos con 18, con 15, esclusas con 12. Pero yo mismo tengo que subir a 25 o algo, donde tengo muchas personas o mucha generación de polvos. Voy a pasar esta un poco más rápido por limitación de tiempo, pero todos estos conceptos tenemos que tenerlos muy en cuenta cuando negociemos con la persona que nos va a hacer el diseño de aires. El cambio de aires por hora, el número de veces que en una hora se renueva el aire, es fundamental para nosotros, porque las pruebas, las contaminaciones y las pruebas microbiológicas que hagamos en la vida de toda nuestra planta o en nuestra central va a depender de con cuántos cambios hicimos el diseño. Y eso no hay una norma. Es criterio del ingeniero
que dar determinado número de cambios para obtener una clasificación. Esta es la forma como medimos el aire para obtener esos cambios. Le digo que no hay normas porque hay unos libros que nos dicen esto. Para un grado 8, nos dice este libro, mire, de 20 a 40 cambios. Otro libro me dice para grado 8, de 5 a 48. Y así hay muchos libros. No hay una norma para cambios. Pero usted sabe que entre más cambios, mejor le va a dar su clasificación. El sentido de flujo es otro elemento muy importante. El sentido de flujo nos asegura que no hay contaminación cruzada. Podemos tener 3/4 trabajando 3 productos diferentes. Y si yo me aseguro que el aire siempre entre a cada cuarto, pues voy a tener seguridad de que no hay contaminación cruzada. ¿Cómo lo logra un ingeniero? Con esta normita básica. Si yo a un cuarto le suministro 500 y le saco 300, los otros 200 que pasó salen por la puerta. Entonces él diseña así para tener un ambiente positivo. Si yo necesito un cuarto al contrario, un cuarto donde yo no necesito que salga nada, un cuarto de un sólido con un pasillo, entonces al cuarto le suministro 300, les traigo 500, entonces los otros 200 van a entrar por la puerta. Por eso es un concepto errado en Pharma suponer que las puertas son herméticas. No, me atrevo a decir, siendo imprudente y me disculpo si molesto a alguno, que el ingeniero que diseñó con puerta hermética calculó mal. Se le olvidó calcular estos pies cúbicos de aire que entran por una puerta. El buen diseño Pharma supone siempre una apertura de la puerta, una pequeña, 1 centímetro, medio centímetro, por donde usted va a asegurarse que el aire entra o sale en una cantidad que usted dimensionó. Entonces, con eso sabe usted que el aire siempre va a salir o a entrar de ese cuarto como usted quiera y va a asegurar el sentido de flujo que usted necesita. Los famosos medidores de presión diferencial son solo para poder ver. No es lo importante. El diferencial no, es el sentido de flujo. Lo que pasa es que el diferencial es la forma como yo lo visualizo. Si veo el diferencial en 0, se igualaron las presiones y cuando yo abra esa puerta se me va a contaminar el cuarto porque me va a entrar aire de afuera. Si yo tengo un buen diferencial, cuando abra la puerta y la cierre rápidamente, no la deje abierta. Si yo la dejo abierta, se equilibra y tengo riesgo de contaminación. Pero estos sentidos de flujo los logro yo para que yo abra una puerta, ingrese a un cuarto, la puerta se cierra y no hay riesgo de contaminación por el aire. Esclusas, también lo va a pasar muy rápido, son amortiguadores, son zonas que me separan 2 áreas de nivel de limpieza diferente y las aprovechamos para hacer vestieres, para hacer ingreso de material y todo, pero me sirven de amortiguador. Yo podría tener un área muy limpia, vecina a la calle, y no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que si abro la puerta, me puede entrar aire de la calle y contaminar. Entonces, ¿qué hago? Pongo una esclusa. Con eso reduzco el riesgo de que el aire de la calle venga a entrar. Y hay tipos que no voy a profundizar tampoco. Cascada, este de abajo, el aire de un cuarto de la derecha va a la esclusa y de la esclusa al exterior. Muy común en áreas estériles. O una tipo, esta es una tipo cascada. De un área limpio a una esclusa y la esclusa a un área menos limpia. Burbuja, suministro aire a la esclusa y me deja fuera la contaminación de este cuarto y me deja fuera la de este. Así separo 2 áreas con productos que no quiero que se me mezclen por ninguna circunstancia. Y el sifón hace un efecto similar. Normalmente lo utilizan con esclusas externas, donde el aire exterior nunca ingresa a la planta porque la esclusa tiene una extracción que se la lleva y el aire que tengo adentro, una penicilina por decir algo, no me sale nunca al exterior porque también la recojo acá. Son formas que se pueden jugar. Por eso hay unas recomendaciones muy rígidas, sobre todo en centrales de mezcla. En las plantas uno casi siempre, aunque la recomendación es que en sólidos siempre sea negativa,
últimamente todo el mundo hace negativas las plantas, o sea, de los pasillos hacia los cuartos para evitar que salgan contaminantes de esos cuartos. Y en centrales de mezcla sí hay exigencia, obligatoriedad de que en oncología en antibióticos sea tipo burbuja, el aire. Perdón, aquí tengo una imagen, miren, esta central de mezclas real, estos dos primeros cuartos, estas esclusas son tipo burbuja, donde me mantienen el oncológico confinado, las partículas del aire, y no me dejan entrar partículas del exterior. Lo mismo en antibióticos. Estos dos obligatorios. Nutrición parenteral puede ser así o puede ser cascada hacia afuera. No hay ningún problema. Esta nutrición, los productos no van a poner en riesgo las personas del exterior. Voy a pasar este es un ejemplo de una plantica combinada, sólidos y líquidos, sólidos hacia adentro, los líquidos hacia afuera. Este es un ejemplo típico de otra planta, la voy a pasar también. Filtración, voy a pasar el tema muy rápido, son aquellas unidades que uno coloca para evitar, para retener las partículas, o las del exterior para que no entren, o las que vengan recirculadas para que las retire del aire que se generen las partículas que se generaron en el proceso. Creo que psicometría ya hablamos un poco, lo que es la humedad relativa y cómo bajarla y qué áreas necesitan. A manera de ejemplo, aquí nuestro país es muy húmedo, casi todas las regiones. Ustedes ven el promedio de humedad en Cartagena, el promedio de humedad en Cali, la humedad relativa en Bogotá. Entonces, nuestras ciudades son bastante húmedas. Voy a pasar el tema de difusores también. Este es un tema más económico. Mi mensaje aquí es uno solo. Si usted tiene un pasillo donde tengo el mouse de 2 metros de ancho o el mismo pasillo de 1.4 metros de ancho, solo 12 metros de largo, un pasillo corto en un laboratorio pequeño. Solo el manejo del aire en el año hay una diferencia de más o menos 2 millones de pesos. Entonces, imagine usted una planta bien grande y todo. Esta es la forma como un gerente ve el proyecto de aire. Yo sé que los que estamos en producción quisiéramos un pasillo de 2 metros para que el operario no golpee la pared y la dañe, no choque las montacargas ni nada con paredes, entonces la pedimos de 2. El gerente dice, pero en una de 1.4 también te cabe, porque él está pensando en que ese aire acondicionado le va a valer mucho más de lo que le vale este aire acondicionado de 1.4. Es para que entendamos los puntos de vista de los que ponen los recursos para entender su posición y nosotros puede que nos ranchemos, que es una palabra que utiliza uno, que nos fijemos posición en este tipo de aire, pero entendamos la posición de él y eventualmente aceptemos otra dimensión si se presenta esa negociación. Hay varios sistemas de aire, uno que es a pérdida con sus ventajas, otro que es recirculado con sus ventajas. Lo podemos mirar algún día en otra conferencia explícitamente sobre aires. ¿Qué ventajas? Si yo tengo una planta en Bogotá, pues yo puedo utilizar este que es a pérdida, porque no tengo que climatizar, porque el aire de por sí ya es muy fresco, lo meto a la planta y lo boto. Completamente aceptable, tiene sus ventajas y sus desventajas. Si yo estoy en Barranquilla, yo preferiría este, porque toca acondicionar el aire, mandarlo al área y no lo voy a botar. Si yo ya lo acondicioné, le bajé temperatura, lo filtré y todo para que lo va a botar, entonces recirculo en mayor parte. Eso a manera general, hablando de 2 ciudades a manera de ejemplo, pero puede usted definir cuándo le conviene. Si tienes lo que decíamos, una planta de alcoholes, tiene que ser a pérdida. No puedes recircular un alcohol. Entonces, todos estos conceptos, bueno, si alguien quiere ampliar el tema, lo miramos bien con la parte de los sistemas de aire. También hay una serie de recomendaciones muy generales, los diferenciales de presión mínimos y máximos, no se exagere tampoco, pero si usted está en una planta de biológicos, sí exagere. Si tiene una planta de medicamentos de síntesis química donde usted quiere una separación normal, de 5 a 12. Si usted tiene una planta de biológicos y vacunas,
a 20, porque ahí necesitas biocontención, un diferencial mucho más alto. Todos esos criterios tiene que negociarlos usted con sus ingenieros y con su comité de proyecto. Bueno, voy a adelantarme un poquito. Bueno, ya estamos. Aquí les tenía de manera de ejemplo los criterios nuestros. Entonces, este es un ejercicio personal que hice yo en algún proyecto de empezar a definir las áreas y yo mismo ponerle cuántos cambios por hora, como los riesgos, evaluar necesidades, y me creé una matriz en su momento que ya ni me acuerdo cómo la construí para definirle al ingeniero de acuerdo a los diferenciales de presión, los cambios, el tipo de producto, la dimensión, las puertas, todo, qué tipo de requerimientos tenía yo para mis áreas, qué tipo quería yo, cuántos cambios le sugería yo de aire por hora para mis áreas. En cosméticos, hay un proyecto interesante que hice con Estefanía, con un proyecto donde propusimos unos ambientes con base en la experiencia mía y unas encuestas que ella hizo con los gerentes de cosméticos, con reuniones con INVIMA para saber qué pensaban ellos también en cosméticos, y elaboramos una propuesta para diferentes tipos de riesgos en cosméticos, qué tipo de aire, para no exagerar, no pedirles un ambiente farma a una empresa de cosméticos donde el riesgo es diferente. Entonces había este tipo de tesis, la tesis de Estefanía está en la Universidad de ICES, y el que la quiera mirar para un proyecto de cosméticos con mucho gusto. En un hospital, mirar los flujos como yo les sugerí también, ¿cierto? Para quirófanos tipo A de trasplante, requiere una clasificación de aire clase A, si son otro tipo de quirófanos clase C. Todo esto también está en libros y es muy fácil empezar a exigirle al ingeniero cómo alcanzar estos ambientes y todo. Entonces, mi mensaje final, porque ya estas charlas no se van a extender mucho, creo que ya hora y 20 ya es tiempo suficiente. Mi mensaje final para ustedes: opinen, exija, delibere, negocie con el gerente, lidere las BPM, soporte por qué criterios usted define usted exige, hace unas exigencias y se mantiene en su punto. Sea líder, aprenda también de otras profesiones, escuche, porque finalmente, al final, la planta tiene que ser tu diseño. Negocia, hace unas concesiones a veces, opina, sea intransigente en otras, pero la planta al final no es diseño del arquitecto, del ingeniero, ni siquiera del gerente del proyecto. La planta tiene que ser tu idea de planta, la que finalmente prevalezca y la que finalmente vas a defender. Entonces, eso era lo que quería compartir. Me perdonan la velocidad porque sé que están todos cansados y era compartir un montón de opiniones, dar mucho espacio hay mucho espacio para discutir, para mirar opciones, nada de esto es dogmático, todo es para evaluar caso por caso, pero son aprendizajes de muchas vivencias que he tenido, con aciertos muchas veces, con errores muchas otras, que al compartirlas con ustedes, espero que ustedes ya no vivan esos errores, sino que de una vez sean mucho más asertivos en su proyecto. Entonces, estoy abierto si todavía tienen ánimo para hacer algunas preguntas o si quieren ir a descansar, y con mucho gusto los escucho. Pues Juan Carlos, aquí seguimos con mucho ánimo y complacida de Yasmín todavía verdad. está por ahí, ¿o? Sí, señor, acá estoy. ¿Me escuchan? ¿Me O alguien escuchan? que quiera abrir micrófono y hacer, permítame yo revisar el chat también, que creo que hay algunas Disculpen, preguntas ¿me escuchan? allí. Sí, la escuchamos. Gracias, doctor Bueno, Lemaitre. Juan Carlos, complacida, de verdad ¿cuál es la que, razón para que los productos biológicos? Juan Pues hay Carlos, muchas y es muy amplio, pero la normativa es explícita en que la planta de control de biológicos donde hacemos
muchas de las pruebas sea dentro de la misma planta de producción. Yo dirigí el laboratorio del Haberland y la planta de producción y el laboratorio de control de calidad estaban en las mismas instalaciones, pues incluso el área de calidad dentro del área de productos biológicos. Sí tiene un bioterio donde hacíamos todas las pruebas de eficacia de las vacunas, donde había animalitos para algunas pruebas que ni menciono para que no me odien todos los que nos duele el medio ambiente y los animales, pero son procesos normales de la industria para beneficio. Puede que uno sacrifique unas aves para el beneficio de 10.000 aves que haya en un cultivo, pues en un negocio de, se me fue la palabra exacta, donde están pues, los criaderos de pollos y todo eso. Desde mi perspectiva, ¿en qué posición se encuentra Colombia a nivel internacional en términos de diseño de instalaciones de farma? Yo creo que estamos al nivel de muchas instalaciones, de muchos países. Nuestro ente regulador está, ustedes saben, independiente de la política y de la situación actual, a nivel científico está en un nivel igual al de la FNFDA, de Anvisa, es un ente regulatorio nivel 4, o sea, mismo nivel de FDA, de Anvisa, de COFEPRIS, de las grandes de América. Y sus niveles de exigencia son de acuerdo a la normativa internacional. Entonces, creo que debemos cumplir estándares internacionales común y corriente como cualquier laboratorio en cualquier país. ¿Dónde veo un poco la diferencia? De pronto explicando, creo llegando al concepto que pregunta Daniel me preocupa más la ingeniería. La ingeniería nuestra, porque tú hablas que yo quiero un ambiente clase C, entonces yo le pido 80 cambios de aire y los ingenieros de aire, el 90% van a ir de espaldas, porque van a creer que eso se hace con 40 o con 30. Son muy conservadores porque están muy acostumbrados a las gestiones financieras, no a las exigencias de calidad. Por eso mi invitación es, ojo con los ingenieros que quieren bajar un poco muchas especificaciones. Los que no conocen mucho quieren bajar esa especificación. Exíjalas, exija cambios altos, exija diferenciales buenos entre cuartos. Desafortunadamente, en muchas conferencias de hace muchos años, a uno le preguntaban muchos asistentes, ¿con cuánto paso el INVIMA? El diferencial de presión uno recomendaba 0.05 y decían, pero ¿cuánto me acepta el INVIMA? 0.02. Ah, bueno, entonces diseñan con 0.02 pulgadas de agua. No, tratemos de ser generosos en lo posible con las especificaciones de nuestra planta. Y si lo hacemos, podemos exportar nuestros medicamentos y cumplir auditorías de muchos países. A nosotros, yo acabo hace un mes y pico recibir los inspectores de Alemania. De Alemania, ustedes saben los estándares que manejan. Y nos certificaron, pues aún no hemos recibido el certificado porque estamos resolviendo las observaciones, pero ninguna observación crítica ni ninguna observación mayor, solo menores y recomendaciones, con puro profesional colombiano, farmacéuticos, ingenieros, agrónomos colombianos, y es para exportar a Alemania. Nuestros productos van a Alemania. Entonces, Daniel, tenemos nivel en diseño, porque las referencias para diseño son todas referencias internacionales. Entonces, tranquilamente podemos cumplir, si utilizamos buena ingeniería, cumplir especificaciones de nivel mundial. Juan Carlos, muchas Para una planta de gracias. producción de biológicos estériles es viable Juan considerar el área central de pesadas en un edificio adyacente al edificio. Sí. Juan Carlos, ¿no me Lo que escuchas? pasa es que una persona te diría ahí se convierte en un factor de riesgo grandísimo el traslado de una área a la otra. Ahí es donde le tienes que demostrar, de un edificio al otro, donde le tiene que demostrar el auditor que la calidad con la que hiciste la pesada y la separación de las materias primas en un edificio
se mantiene para llegar al otro. Pero yo no veo ninguna razón por la que no se pueda hacer ese proceso. Gracias, Federman, por tu concepto. Juan Carlos, ¿me Ya se escuchas? retiró. Juan Carlos, ¿me Bueno, escuchas? no sé si hay alguna pregunta o si alguien quiere abrir micrófono o... Juan Carlos, De todas Juan Carlos, maneras, ustedes tienen mis no me escuchas. correos y mi teléfono y cualquier cosa que les Yo pueda te escucho. colaborar. Con mucho gusto, estoy inmerso tiempo completo acá, pero buscamos un espacio para aclarar conceptos y para la ayuda que les pueda dar con mucho gusto. Juan Carlos, ¿estás Yasmín, escuchando? sí, si tienes, por favor, si estás por ahí para Juan la Carlos, despedida de Juan nuestros Carlos, invitados y de nuestros asistentes, por favor. Juan Carlos, Juan Carlos, ¿estás Juan escuchando? Carlos, Juan Carlos, no No sé, sé qué ¿no le me pasó a escuchas? Yasmín. ¿No me escuchas? Entonces, Juan Doctora Yamín, Carlos, con evidentemente no respecto está de ella, escuchando. no, no me hoy yo, personalmente, Juan Carlos, soy Hola. yo el que no escucho. Me está diciendo. Juan Carlos, todos me escuchan menos tú. Juan Carlos, acá hay varias preguntas en el chat. No sé qué me pasó, puede pero re- adelante ya es que... Y me ¿Sí? castigo porque Sí, ¿ahora no sí me me escucho. escuchas? Adelante, por favor, y mis disculpas, gracias. Tranquilo. Por acá Adrián pregunta qué sistema de agua recomienda para producción de agua tipo 1 en un laboratorio de análisis de Departamento de Control de Calidad. Para análisis de medicamentos certificado en BPL por costo-beneficio. Juan Carlos. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchaste? Ahora, en este momento acabé de quitarme los audífonos que tenía porque parece que no escuchaba bien. Mis disculpas, ya sí te escucho bien. Bueno, dale. No, te decía al inicio que complacida con la charla, excelente. Por acá Carlos Caro te manda felicitaciones y pregunta si se va a compartir la presentación. Yo no era muy amigo de hacerlo, pero sí lo voy a hacer esta vez. Voy a compartirle la presentación con mucho gusto, claro que sí. Para eso, por favor, agradecemos que diligencien el formato de asistencia para que Catalina y Lights, que son las de apoyo a las regionales, nos ayuden a compartirles la presentación. Te hacía la pregunta sobre qué sistemas de agua recomiendas para producción de agua tipo 1 en un laboratorio de análisis de Departamento de Control de Calidad para análisis de medicamentos certificado en BPL por costo-beneficio. Sí, normalmente la literatura se refiere mucho a agua para uso farmacéutico, agua para uso industrial, y están definidas muy bien esas calidades y está definido muy bien los métodos de obtención y de preparación. La literatura no es tan generosa porque es más común que se vendan equipos pequeñitos que cumplen las especificaciones de agua clase 1 y clase 2, las aguas, la clasificación del agua del laboratorio analítico que tiene unas especificaciones diferentes. Yo entiendo que esos equipos comerciales de agua para laboratorio, pues son equipos habitualmente de hormos y reversa y ultrafiltración con un tratamiento también pues para eliminar iones y eso, pero no me atrevo a decir exactamente cómo obtener agua clase 1, porque podemos hablar de las calidades del agua a uso industrial, pero no me atrevo a decir porque no lo manejo bien y puedo cometer imprecisiones en darle una respuesta específica para tener agua clase 1. Yo lo que veo en la mayoría de
laboratorios pequeños es que compren su pequeña unidad, que ya las venden muy compactos. Yo creo que en esos casos sale casi más caro tratar de producirlo uno mismo que adquirir los comerciales que entregan para esos casos. Bueno, por acá tienes notas de felicitaciones. La pregunta para una planta de productos biológicos estériles, ¿es viable considerar el área de central de pesada en un edificio adyacente? Esa yo la respondí ahora, Esa Yasmín, no sé si creo me que ya la escuchamos. respondiste. Sí, sí. Sí, por acá, excelente charla, felicitaciones, gracias por compartir, registro, eh, bueno, acá, felicitaciones, excelente tema, Juan, Luzdina, muchas gracias por compartir tu experiencia. Acá Un abrazo pregunta a Zaira Luzvina. Jaraba. Excelente, muchas gracias. ¿Qué material sugiere para pisos que evite que las ampollas se rompan cuando se caen? Ahí yo tuve pisos de vinilo que son mucho menos duros que un mortero epóxico hace muchos años. Lo dejamos de utilizar, como les dije en la presentación, porque había unos problemas en su adherencia al piso que podían generar eventual contaminación. En una charla con unos arquitectos hace tal vez unos 5 años, explicaban ellos cómo habían ya unos tipos de vinilos muy buenos para instalar en áreas estériles. Yo sugiero evaluar ese tipo de material que probablemente reduzca ese riesgo de fractura de una ampolla cuando le caiga a uno. Obviamente, si es un adión oncológico, ahí hay que hacer un proceso muy diferente de aislamiento y de reducción de riesgos, pero sugeriría yo ese caso, pues así de manera muy rápida. Como les digo, en materiales propios para las plantas nuestras hay muchas opciones y ahí son muy útiles los ingenieros, pero que a ti te soporten muy bien, porque los materiales se están modernizando continuamente, que soporten muy bien las características de resistencia química primero, y la más importante, recuerden lo que más nos insiste las BPM, que es en la facilidad de limpieza, que no tenga porosidades o algo que vayan a acumular, que sería el gran dolor de cabeza en una planta de inyectables. Entonces, hay muy buenos materiales, pero hay que consultarlos con los ingenieros pues, modernos que los manejan muy bien. Juan Carlos, felicitaciones de parte de Federman, de Fernando Cuello, de Daniel. Hay muchas notas de felicitaciones. Chévere, Muchas gracias, gracias a gracias. todos. Por acá Espero te haberlos preguntan, informado. ¿cómo se incorporan conceptos de sostenibilidad en el diseño de una planta? Eso va con modelos de sostenibilidad ambiental en gestión empresarial, desde el diseño de la planta. Esto lo hace Olga Lucía Palacio. Es bien interesante la pregunta y bien compleja también. Obviamente, puse de ejemplo en la planta en que actualmente estamos que hay un compromiso, obviamente, como es una empresa alemana muy grande desde allá, y en la gerencia aquí en Colombia también un compromiso con el ambiente muy grande. Entonces, tenemos todo un diseño de sistemas de agua para uso en la compañía, donde todos van a un tanque de vertimientos, donde utilizamos todas las aguas lluvias. Por eso nos hemos tensionado bastante en estos días con fenómeno del Niño y eso, porque nuestro ingreso es solo las lluvias. Entonces, si hay un reservorio con un tratamiento, tenemos, siendo que es un agua para cultivo, la tenemos con un sistema de ultrafiltración. Entonces, eso facilita que se use en cultivo y luego se reutilice con tanques de recepción de lixiviados y volver a utilizarlos en el mismo. Entonces, son conceptos bien interesantes, bien modernos. El manejo en la disposición de desperdicios, cuáles son reutilizables, cuáles no son reutilizables.
todo el material vegetal que sale de la planta, absolutamente nada se desperdicia, todo es o a compostaje, aquel que no es psicotrópico, pues el que no es psicoactivo, va a compostaje, el que es psicoactivo tiene una metodología de manejo diferente y mucho más compleja, pero es punto a punto, analizar desde la disposición de los desechos de la cafetería hasta la disposición, el uso, por ejemplo, las plantas no tienen ningún pesticida de origen químico, pues ustedes saben, es una verdad pues evidente que esos productos no aceptan ningún pesticida, ningún El audio. fertilizante, ni ningún pesticida son de origen químico, todos son biológicos y biodegradables. Entonces, desde el proceso mismo de selección de esos componentes hay que tener mucho cuidado con el impacto al ambiente. Entonces, cuando hay cualquier sugerencia de los agrónomos de una sustancia nueva, inmediatamente el primer paso es la ingeniera ambiental, el segundo paso la ingeniera de seguridad y salud del trabajo, y el tercer paso pues ya el concepto de la dirección técnica en la parte del sistema de calidad. Pero espero, más que decir claves para la sostenibilidad, es invitarlos más a que los proyectos contemplen este elemento de que no haya ningún impacto con el medio ambiente, que usted pueda estar, y no por ser cannabis, cualquier producto nuestro. Créame que yo antes dirigí una planta, un proyecto de construcción de una planta de hormonas. ¿Dónde hay más preocupación que en una planta de hormonas en el impacto en el medio ambiente y en los trabajadores? Es que tú puedes elaborar un medicamento cualquiera de síntesis química, un acetaminofeno, un ibuprofeno, por hablar de los más comunes, y la persona puede ir a su casa y si quedó con trazas, qué sé yo, en la piel, es muy improbable la afectación porque son trazas. Pero si tú utilizas una planta, en una planta de hormonas, todos sabemos que son activas con microgramos. Entonces, una mamá que trabaja en nuestra planta y vaya a cargar a su bebé cuando salga del trabajo, esos microgramos de la piel pueden tener efecto nocivo en su bebé. Entonces, ahí tienes que contemplar en el diseño de tu planta ese elemento que va más allá del mismo elemento fármaco. Es las aguas que tú tiras al río. ¿Cómo has degradado las aguas de lavado, las aguas de producción? ¿Cómo has degradado ese componente? Entonces, más allá de esos productos que requieren esa precaución, es ese compromiso que la sola pregunta de Olga Lucía ya nos alegra y nos compromete porque estamos pensando en todos nuestros proyectos con ese compromiso ambiental para evitar impactar de cualquier manera, por mínima que sea, impactar nuestro entorno. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por acá. Muchos mensajes de felicitaciones. Hay un mensaje del doctor José Salamanca que nos dice felicitaciones por su charla y deja un nivel muy interesante a mantener en las charlas que vengan. Y buenos deseos a disfrutar la estancia en la tierra boyacense. Claro, José es muy boyacense y Es por aquí lo boyacense. espero para que hablemos del Colegio de Boyacá, para que activemos esta regional otra vez, que él con muy buen ojo la activó y la puso a trabajar y aquí estoy para aportarle en lo que pueda. Excelente. Bueno, Olga pide tu contacto, ya va en las diapositivas cuando nos comparta la presentación. Y bueno, señores, 8:45 de la noche, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Juan Carlos, nuevamente te reitero todo mi aprecio, respeto y admiración por todo, vos lo sabes. Los invitamos para el próximo jueves farmacéutico con áreas controladas técnicas de control de contaminantes y esperamos poder continuar con el apoyo de todos ustedes en esta actividad de formación.
Carlitos Caro, ahí te vimos, es presidente de la Unidad Regional Valle. Te queremos mucho. Un abrazo a Carlitos. Carlos también. Igual también. Les recuerdo con mucho cariño a todos ustedes. Gracias, Carlos. Igualmente, Un abrazo. apreciado colega. Bueno, señores. Juan Carlos, como siempre, tienes mi admiración. Mi doctor Lemaitre, usted es la mía todavía mayor. Muchas gracias por participar como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora noches, doctor Yasmín. Lemaitre. Buenas noches, Fernando doctora Yasmín, Cuello. y hasta el próximo jueves. Sí, señor, nos vemos el próximo jueves. Fernando Cuello, secretario del Foro Farmacéutico de las Américas por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, es delegado en esta instancia. También nos sigue acompañando el colega Paul Camargo de la Unidad Regional Norte de Santander. O sea, muchos colegas conectados. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Buen Gracias. descanso para todos. Buenas noches, Buenas gracias a noches. todos. Hasta luego, Buenas gracias. noches.